Eh, Muy buenas noches con todos los presentes. El día de hoy vamos a ver la fase de proceso presupuestario que corresponde a la fase de aprobación presupuestaria. Bueno, el tema a tratar el día de hoy eh, va a ser principalmente, vamos a ver la normativa y la descripción de esa fase del proceso presupuestario. Vamos a ver algunos alcances de la ley de presupuesto del sector público del año 2026 y algunas preguntas y respuestas de ustedes, ¿no? Y también que yo prepare. Se puede ver la presentación, ¿verdad? Sí, profesor. Ya, perfecto. Sí, profesor. Muchas gracias. A ver, vamos a ingresar, como les decía la vez pasada, todas las fases del proceso presupuestario se encuentran en la Dirección General de Presupuesto Público del MEF, ¿no? En la página web del MEF. Vamos a ver justo ahorita esta etapa de la aprobación presupuestaria, que es una etapa también importante. Como ya lo saben, el proyecto de ley de presupuesto se presenta en el mes de agosto y entre el mes de septiembre, octubre y noviembre el Congreso de la República aprueba la ley de presupuesto, ¿no? Ponen MEF Home, ingresan, ingresan al Ministerio de Economía y Finanzas. Luego se van a lo que es presupuesto público. Luego se van al tema de fases del proceso presupuestario. Presupuesto sector público, fases. Entonces aquí van a poder ver eh, el tema del proyecto de ley de presupuesto, los proyectos, sus anexos, la aprobación presupuestaria, que es la fase que vamos a ver hoy día, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la ley de presupuesto del sector público. La parte de la ejecución presupuestaria también está ahí, algunas informaciones, pero les recomiendo, en este caso está desactualizado esta parte, mejor revisen el tema del, en cuadernillo normativo, ahí están las directivas actualizadas, ¿no? Acá está la consulta amigable de gobierno, ejecución de gastos, ejecución de ingresos y la programación de compromisos anuales, ¿no? Y ya, entonces vamos a la fase de aprobación presupuestaria. Ahí vamos a poder ver la famosa ley de presupuesto, ¿no? Que es el día de hoy la clase. Ingresamos a la fase de aprobación presupuestaria. Perdón, está un poco pésimo el internet. Ya, aprobación presupuestaria. Ya. Ya. A ver, otra vez vamos a ingresar ya. Ahí está, ya está cargando ya. Ya está cargando ya. Entonces aquí pueden ustedes observar la ley de presupuesto del año 2026, ¿no? Está la ley de presupuesto, está sus anexos respectivos, está la ley de equilibrio financiero y la ley de endeudamiento del sector público, ¿no? Que son las tres leyes que se aprueban, ¿no? en el Congreso de la República. Vamos a ver la ley de presupuesto, ingresamos. Para este año 2026 es la ley número 32513, ¿no? Esta es la ley de presupuesto. El presupuesto del año 2026, el presupuesto general que se aprueba para el gobierno central, para el gobierno y instancias descentralizadas, gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? El presupuesto total asciende al monto de 257.561.619.413 soles, ¿no? Ese es el presupuesto que
que ha sido aprobado. Se aprueba el presupuesto anual de gastos para el año 2026 por el monto de 257 mil millones, ¿no? Que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales, ¿no? Agrupados en gobierno central e instancias descentralizadas, conforme a la Constitución Política del Perú. Ahí, por ejemplo, en los anexos se puede observar, voy un poco a agrandarlo, ¿ya? Estos anexos que mencionan acá están acá, ¿no? Anexo 1, anexo 2. Por ejemplo, el anexo 1 es la distribución del gasto del presupuesto por categoría genérica de gasto, ¿no? Aquí ustedes pueden ver en el anexo 1, pueden ver, por ejemplo, ¿no? Hemos visto, ¿no? ¿Qué tipos de gasto existe? Gasto corriente, gasto de capital y servicio de la deuda, ¿no? De esta manera se estructura el tema del gasto, ¿no? En 3 niveles. A nivel de genérica de gastos, ¿cuántos hay? 9, ¿verdad? Uno es la 20, la reserva de contingencia, 21 el personal de obligaciones sociales, la genérica 22 pensionistas, la genérica 2 dependencias y servicios, la genérica 2.4 donaciones y transferencias, la genérica 2.5 otros gastos, la genérica 2.6 adición de activos no financieros, la genérica 2.7 y la genérica 2.8. Entonces, de esta manera se estructuran los gastos, ¿no? ¿Cuánto hay en gasto corriente? 167 millones, gasto de capital 57 millones, servicio de la deuda 32 millones, ¿no? Este es de manera general, ¿no? El anexo número 1, el anexo número 2 también es la distribución del gasto del sector público por nivel de gobierno, ¿no? Gobierno nacional, regional y local, ¿no? En comparación a esto que es a nivel global, ¿no? El gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Como se pueden dar cuenta, el gasto corriente es 3 veces más que el gasto de capital, ¿no? En el Perú. Y el servicio de la deuda es también un monto considerable, ¿no? Pueden ver también el anexo 3, la distribución del gasto del sector público, del presupuesto del sector público por nivel de gobierno y funciones, ¿no? Acá pueden ver, por ejemplo, en qué funciones hay más presupuesto, ¿no? Por ejemplo, aquí está educación, es uno de los sectores que más invierte. ¿Dónde está educación? Es la función 22. Acá está, ¿ven? En educación se está invirtiendo 48 mil millones de soles, ¿no? Luego sigue el sector, la deuda pública, que es 32 millones. El tema de salud, entonces ahí pueden verificar por funciones y por gobierno nacional por funciones, gobierno regional por funciones, gobierno local por funciones, ¿no? Esa es la distribución del presupuesto público. En el anexo 3, que es distribución del sector público por nivel de gobierno y funciones, ¿no? El anexo número 4 es la distribución del gasto del presupuesto por niveles de gobierno y pliegos, ¿no? Acá ya está a nivel de pliegos y fuentes de financiamiento, ¿no? Este es el anexo donde pueden ver, por ejemplo, el pliego de la Presidencia del Consejo de Ministros. Tiene 241 millones de soles en RO, en la fuente de financiamiento de RO, 33 millones en la fuente de financiamiento de recursos por operaciones de créditos. Total su presupuesto es 265 millones, ¿no? Ahí pueden ver de todos los gobiernos, ¿no? Gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, ¿no? Ya. Ese es el anexo número 4. El anexo número 5 es el anexo más se puede decir, más revisado, ¿no? En este anexo y es a nivel ya por pliegos y a nivel de productos, proyectos y actividades, ¿no? La distribución del presupuesto por pliego y a nivel de productos, proyectos y actividades. Y ustedes ya saben, ya cuando me refiero a productos, el programa presupuestal, acciones centrales, APNOP, proyectos que forman parte del programa presupuestal y actividades que es parte de los productos, ¿no? Ya ustedes ya saben diferenciar cuando tema presupuestario, cuando se habla de esa manera, ¿no? El programa presupuestario está compuesto por productos que están en este caso la presidencia del Consejo de Ministros solamente tiene lo que es acciones comunes, ¿no? Habrá que ver un pliego para que vean que maneja programas presupuestarios, ¿ya? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, aquí hay una universidad, la San Marcos, por ejemplo, San Marcos. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ahí está. Por ejemplo,
esta universidad, bueno, el tema de programas presupuestales, productos está conformado por productos, acciones comunes y proyectos, ¿no? Productos, docentes con adecuadas competencias, sus actividades presupuestales, igual, ¿no? Un producto, un proyecto, en este caso son los proyectos de inversión que tienen, ¿no? Tanto proyectos de inversión y las famosas IOR, ¿no? En programas presupuestales tiene programado 347 millones de soles, ¿no? Acá también está acciones centrales, que es sin producto, 205 millones, y asignaciones presupuestales que no registran el producto, 124 millones. Su presupuesto total del pliego es 667 millones de soles, ¿no? Ahí pueden observar, por ejemplo, cuánto es para pago de personal, es 375 millones, para pago de pensionistas 46 millones. Cuando hablamos personal y obligaciones sociales, hablamos de personal activo 276, 728, docentes universitarios principalmente en caso de universidades. El personal CAS también está considerado dentro de la genérica 2.1, personal de obligaciones sociales. Cuando hablamos de pensionistas, son los pagos de pensionistas, ¿no? En este caso es la genérica 2.2, tiene 46 millones, es significativo también el presupuesto que tiene para pago de pensionistas. Lo que es bienes y servicios tiene 180 millones de soles. Y lo que es otros gastos que son subvenciones a estudiantes, principalmente son subvenciones de estudiantes, son 26 millones de soles, ¿no? Y lo que es gasto de capital tiene 50 millones de soles. Para una universidad significativa, creo que su presupuesto para inversiones es bien, bueno, es bajo, ¿no? Comparación con su presupuesto de la Clínica 2.1, que es pago de personal, ¿no? O en bienes y servicios, que es 180 millones. Creo que hay, bueno, su programación que lo ha hecho. También que esta universidad también depende mucho de su fuente de financiamiento de RDR, ¿no? Que es principalmente para pago de gasto o para gasto corriente, ¿no? Y su presupuesto que es 677 millones de soles, ¿no? Este es el anexo número 5. Creo que se entiende esa parte, ¿no? Continuamos. Bueno, el anexo número 6, que es la distribución del gasto del presupuesto por gobierno regional, ¿no? Este sí a nivel de gobierno regional, a nivel de producto, proyecto, ¿no? Igual como gobierno nacional, gobierno regional. Igual para gobiernos locales. Esto es a nivel ya de distribución del gasto del presupuesto público de gobiernos locales. Eso es a nivel de genérica de gasto, ¿no? Cuando ya ustedes ya saben qué nivel de genérica de gasto existe, ¿no? El anexo 6 es de gobiernos regionales, es lo mismo de arriba, solamente que es de gobierno nacional, gobierno regional y este de gobierno local. Entonces a nivel de genérica de gasto, nada más la prueba, ¿no? Ahí pueden ver, por ejemplo, la Municipalidad Provincial de Chachapoyas tiene un presupuesto en el de 19 millones, RDR 7.4 millones, en recursos de 14. Total su presupuesto es 41 millones, ¿no? En gasto corriente tiene total, total en gasto corriente tiene 24 millones y en gasto de capital 11 millones, 16 millones, ¿no? Entonces de esa manera pueden ver también el tema del presupuesto de gobiernos locales, ¿no? Acá están todos los gobiernos locales. Si quieren ver por el nivel de función, productos, proyectos, lo pueden ver en consulta amigable, ¿no? Eso no limita que puedan ustedes puedan ver la información. En consulta amigable está toda esta información, se encuentra en consulta amigable. Distribución del gasto del presupuesto por programas presupuestales y pliegos, ¿no? Es el anexo número 8. El anexo número 8. Ahí pueden ver, por ejemplo, la distribución del presupuesto público por programas presupuestales. Bueno, eso ya ustedes ya tienen conocimiento de que es un programa presupuestal. Un poco lento está. Bueno, el anexo 1 es el financiamiento para la sostenibilidad de ejecución de inversiones a cargo de gobiernos regionales y gobiernos locales. El límite máximo de puestos para el contrato CAS, ¿no? Hay un límite máximo de puestos en CAS, ¿no? Que es algo que es nuevo, ¿no? Para este año, porque ya hay límites, ¿no? El tema de CAS, cuánto es el límite que se debe contratar durante el año, ¿no? Con el presupuesto aprobado, excepto si hay transferencias, créditos suplementarios o una modificación a nivel institucional, ¿no? Subvenciones para personas jurídicas, cuotas internacionales para el año fiscal 2026 y los ingresos del gobierno nacional, regional y locales para el año. Estos son los ingresos, ¿no? Como ustedes saben, el presupuesto no solamente es de gasto, sino también es de ingreso, ¿no?
Ahí están todos los ingresos que van a obtener cada pliego, ¿no? Ingresos presupuestarios, otros ingresos y saldo de balance. Otros ingresos son los flujos y saldo de balance, ¿no? Otros ingresos son flujos, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de San Marcos, por ejemplo, para que puedan ver. Por ejemplo, la San Marcos en RDR recauda 213 millones de soles, ¿no? En donaciones, 4 millones de soles. Y en lo que es recursos determinados, 80 mil soles, ¿no? Total, su recaudación es de 217 millones de soles, ¿no? Es principalmente por la venta de bienes y servicios, 184 millones de soles. ¿En qué más tiene? A ver, otros ingresos, 12 millones y saldo de balance programado, 17 millones de soles. Igual acá en donaciones y transferencias solamente programado saldo de balance 4 millones de soles, en recursos determinados igual saldo de balance 35 mil soles, ¿no? Y en donaciones se ha programado 45 mil soles que va a obtener durante el año fiscal, ¿no? Producto de convenios con Concitec principalmente. Entonces eso es el tema de la ley de presupuesto, ¿no? Acá también hay un anexo informativo del presupuesto de gobierno local, señal de pliegos y proyectos, ¿no? Que es algo en el tema de gobiernos locales principalmente, ¿no? Ahí están los proyectos de inversión de los gobiernos locales, ¿no? Pero en consulta amigable se saca toda esta información que estamos viendo, lo pueden sacar también en consulta amigable, ¿no? Que es más, incluso pueden descargar también la base de datos en Excel, entre otros, ¿no? Ahí están todos los proyectos de cada municipalidad, ¿no? Los proyectos de inversión programados, ¿no? De todas las municipalidades. Por ejemplo, la municipalidad distrital de Granada ha programado 1, 2, 3, 4 inversiones, ¿no? Su presupuesto de inversiones es de 1.528.000 soles, ¿no? En R 1.400.000, en luego de 109.000 soles. Bueno, eso lo pueden ver. Pueden ver también de leyes anteriores, por ejemplo, el presupuesto 2025, también igual, ¿no? Pueden ustedes ingresar a la ley que ustedes quieran ver, el año que quieran ver, igual, de igual manera les va a salir, ¿no? Ya, entonces ahora sí ingresamos a la clase, ¿ya? Ustedes pueden, ya de su tiempo libre, pueden, si gustan, pueden ya un poco más acá poder entrar y conocer un poco más, ¿no? Ya, ingresamos a la fase de aprobación presupuestaria, ¿ya? Ahora sí. Esta es bueno, como ustedes saben, la primera fase del proceso presupuestario es la programación multianual presupuestaria, la segunda fase es la formulación presupuestaria y la tercera fase es la aprobación presupuestaria, ¿no? En la aprobación presupuestaria se desarrolla ¿entre qué meses? Entre los meses de... En el mes de agosto, el mes presenta el proyecto de ley de presupuesto, ¿no? En el mes de septiembre, octubre y noviembre se aprueba esas leyes de presupuesto hasta el 30 de noviembre, según el artículo 80 de la Constitución Política del Perú. Y los pliegos tienen hasta el 31 de diciembre para presentar, para aprobar el presupuesto inicial de apertura, ¿no? Como les decía, la presentación de los proyectos de leyes, no solamente de presupuesto, sino de endeudamiento y equilibrio, se presenta ante el Pleno del Congreso de la República hasta el 30 de agosto, por parte del MEF y del presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Aprobado por el presidente del Consejo de Ministros. Bueno, las reuniones de sustentación y debate técnico de proyectos de ley de presupuesto, endeudamiento y equilibrio fiscal se desarrollan en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República y en el Pleno del Congreso de la República, ¿no? La aprobación de los proyectos de ley de presupuesto, equilibrio financiero y endeudamiento del sector público se desarrolla hasta el 30 de noviembre, según la Constitución Política del Perú.
y su publicación a la ley de presupuesto del sector público, ¿no? Después, ¿no? O sea, una vez que se apruebe, bueno, la publicación lo hacen más o menos en la primera semana del mes de diciembre. De la aprobación sí es hasta el 30 de noviembre. La publicación sí puede ser después, ¿no? Si ustedes se fijan, por ejemplo, esta ley de presupuesto, ¿cuándo fue aprobada? ¿Cuándo fue, o sea, aprobada? Ha sido en el mes de noviembre. Publicada ha sido la primera semana del 4 de diciembre, ¿no? La primera semana de... Pero la aprobación sí es... La aprobación, si se fijan, perdón. Un poco lento, ahí está. Si se fijan, la aprobación se desarrolló el 29 de noviembre de 2025, ¿no? Que es antes del 30 de noviembre, ¿no? Ya. Bueno, como les decía, esto es una distribución del gasto del sector público por nivel de gobierno y funciones, ¿no? Bueno, en lo que más se puede decir, se programa por lado del gasto es principalmente educación, servicio de la deuda pública, el tema de salud, el tema de planeamiento y gestión, que es acciones centrales, y transporte, ¿no? Que es 22.000. Esos son los principales 5 gastos que tiene en la ley de presupuesto considerado, ¿no? Bueno, esta es una lámina donde se puede mostrar, como al inicio, la aprobación de la ley de presupuestos se desarrolla en los meses de septiembre, octubre y noviembre, ¿no? Hasta el 30 de noviembre se aprueba la ley de presupuesto. Y luego en el mes de diciembre se aprueba el presupuesto inicial de apertura, ¿no? Vamos a ver los alcances de la ley de presupuesto del sector público del año 2026. Esta es una lámina, esto es lo que, bueno, todo especialista en presupuesto público debe manejar, al menos en la entidad que trabaja, las prohibiciones, ¿no? Según la ley de presupuesto. Eso está establecido en el artículo 9 de la ley de presupuesto. Por ejemplo, una prohibición es en la genérica 211, que es retribuciones y complementos en efectivo. No se puede habilitar, o sea, no se puede dar mayor recurso, ni se puede anular, ¿no? Solamente se puede hacer habilitaciones dentro de ellas, ¿no? Dentro de 211. Este aplica para el nivel de gobierno nacional, regional y gobierno local, ¿no? En lo que es en la genérica 21113 está prohibido la habilitación, pero sí se puede hacer la anulación, ¿no? Habilitar es dar mayor recurso, anulación es quitar créditos. Habilitar es dar mayor crédito presupuestario, ¿no? Dar un crédito presupuestario positivo, ¿no? Y anular es un crédito presupuestario negativo. Vas a anular crédito presupuestario en tal específica de gasto. Bueno, también está permitido las habilitaciones dentro de ellas, ¿no? Dentro de ellas. A ver. Ya. Un ratito, por favor. Listo. Gracias. Ya, a ver. Dentro de ellas. Bueno, lo que es la genérica 213, que es contribuciones a la seguridad social, está permitido habilitar, es decir, que tú puedes habilitar de genéricas de gasto, por ejemplo, la genérica 2.3, principalmente la genérica 2.3, 2.5, ¿no? Y está prohibido anular, o sea, puedes habilitar otras genéricas, pero está prohibido su anulación. Las habilitaciones puedes hacer dentro de ellas, dentro de la 2.1.3. Esto también aplica para los 3 niveles de gobierno nacional, regional y local, ¿no? La genérica 22.1, que es pensiones, está permitido habilitar, pero está prohibido la anulación de esa subgenérica. Dentro de lo que está 2.2.1 para adelante, está prohibido anular. Y excepto las habilitaciones que se desarrollen dentro de ellas, ¿no? Dentro de la genérica 2.2.1. Ya.
lo que es la genérica 2316, que es repuestos y accesorios, la genérica 23111, que es suministro para mantenimiento y reparación, la subgenérica 2324, que es servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones, está permitido la habilitación, es decir, que tú puedes habilitar recursos. Ahora vamos a ver para que me entiendan mejor. Vamos a ingresar. Ustedes cuando ponen Camner Home, bueno, vamos a ingresar, ¿ya? Ministerio de Economía y Finanzas. Van a ingresar a lo que es presupuesto público. Y van a ingresar a lo que es cuadernillo normativo, ¿ya? En el cuadernillo normativo van a ingresar a lo que es resoluciones directorales, ¿no? Ahí van a poder encontrar los clasificadores de gasto e ingreso. Esta resolución directoral 021 y 25 aprueba el cuadro de plazos de la fase de ejecución y los clasificadores presupuestarios para el año 2026, ¿no? Por ejemplo, cuando ingresamos acá, cuando hablamos, por ejemplo, la genérica 23.1, subgenérica, perdón. A ver, ¿qué es la genérica, no? La genérica son los dos primeros dígitos, ¿no? 2.1. La subgenérica son los otros dos siguientes números, subgenérica y subgenérica específica, ¿no? Y la específica es los dos. El tema del clasificador de gastos está distribuido en 6 números, ¿no? La genérica, la subgenérica y la específica, ¿no? Subgenérica es el primer número, la subgenérica específica es el cuarto número, la específica es el quinto número y la específica detallada es el sexto número, ¿no? Ya, a ver, vamos a ingresar, por ejemplo, vamos a ver la genérica 2316. 2316. Ya, por ejemplo, acá dice, ¿qué es la genérica 2316, no? La subgenérica 2316. Ya, 2316. Gastos por la adquisición de repuestos, accesorios considerados como instrumental, complementario de máquinas, equipos, herramientas, aparatos, instrumentos, comprende repuestos destinados a reparaciones menores de máquinas, equipos de oficina, equipos de extracción, transporte, elevación, máquinas y equipos de producción, aparatos, entre otros. Entonces, dentro de esta genérica, la 2316, que es la 2316, la 23111 y la 2324, que es servicio de mantenimiento, y reparaciones, está permitido habilitar, sí, o sea, tú puedes habilitar estas genéricas, estas subgenéricas, pero está prohibido anular, pero solamente está prohibido anular el primer semestre, es decir, hasta el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta el mes de junio no puedes anular. Después de ese mes sí puedes anular. Puedes hacer habilitaciones entre ellas, entre y dentro de ellas, es decir, tú puedes modificar, si vienes dentro de los 16 repuestos de vehículos, de construcción, de seguridad, otros, de ellos puedes modificar entre ellos, ¿no? Entre ellos, 23.6.11 a la 13, de la 13 a la 12, de la 12 a la 14, ¿no? Puedes modificar. También puedes modificar entre ellos, o sea, de la 23.16 le puedes modificar a la 23.1.11 o a la 23.24, o de la 23.24 a la 23.1.11 o a la 23.1.6, ¿no? Entonces, esas habilitaciones entre ellas también está permitido y dentro de ellas también, ¿no? Pero está permitido normal. En este caso no aplica esta prohibición de anulación, porque esta anulación es cuando tú vas a modificar de estas genéricas, subgenéricas a otra partida de gasto, ¿ya?
Lo que es también la 2322.1, que es servicio de energía eléctrica, agua y gas, y lo que es la genérica 2322, servicio de telefonía e internet, está permitido habilitar, o sea, puede dar mayores recursos, pero está permitido anular. También igual las habilitaciones puede hacer dentro de ellas, o sea, dentro de la 2322.1, a ver, vamos a ver, ¿ya? La 2322.1. Por ejemplo, dentro de la 2322.1 de la específica, hay específica detalle que es servicio de suministro de energía eléctrica, servicio de agua y desagüe, servicio de suministro de gas, servicio de telefonía e internet, telefonía móvil fija e internet, ¿no? 23, 22, 1 y 23, 22, 2, ¿no? Es la 22.1, es energía eléctrica, agua y desagüe y servicio de gas. La 23.22.2 es servicio de telefonía móvil, telefonía fija e internet. Entonces tú puedes modificar de suministro de energía, por ejemplo, de telefonía móvil le puedes dar agua, de agua le puedes dar a telefonía, teniendo en cuenta tu, tu programación que tengas durante el año, ¿no? Si ves que hay un saldo, entonces entre ellas puedes modificar. También entre ellos, dentro de la 23.22.1, que es estos tres, también puedes modificar. Igual, dentro de la 23.22.2 que están estos tres, también puedes modificar entre ellos. Y también, pero dentro de ellos y entre ellos dos. Dentro de la 23.22.2 y dentro de la 23.22.1, ¿no? Eso que les quede claro, ¿no? Cuando hacen la ejecución del presupuesto. Lo que es, por ejemplo, la 23.27.1, que es servicio de consultorías por personas jurídicas, la 23.27.2, servicio de consultorías por personas naturales, la 23.22.4, servicio de publicidad, la 23.27.11, la específica, detallada, en este caso servicios diversos, está prohibido habilitar. O sea, tú no puedes dar mayores recursos, mayores créditos presupuestarios en estas partidas de gasto, pero está permitido habilitar dar mayores recursos y está permitido anular, es decir, que tú puedes anular estas partidas de gasto para dar a otras partidas de gasto, ¿no? Para poder modificarse una modificación presupuestaria a nivel funcional programático y hacer una habilitación. En este caso vas a anular aquí y vas a habilitar otras partidas de gasto, ¿no? Está permitido las habilitaciones dentro de ellas, es decir, que la 23.27.11.99 puede asignar a la 23.27.1, a la 27.2, igual a la 27.1, a la 11.99, entre otras, ¿no? Y dentro de ellas también. Dentro de la 23.27.1, ¿qué específicas detalladas están? 23.27.1, a ver. Ahí está. Servicio de consultorías desarrolladas por personas jurídicas. Están las consultorías, están estudios, gastos por realización de estudios, evaluaciones no vinculadas a función de capital que implican la estrategia, desarrollo de metodologías, así como el levantamiento de información primaria y secundaria en el país o en el extranjero, para tomar decisiones vinculadas a intervenciones de entidades públicas prestadas por personas jurídicas, investigaciones, gastos por la realización de investigaciones y profundización de temas relacionados a determinada función del Estado, no vinculada a la función de capital que impliquen previsión de datos, literatura, comportamiento, mejoras prácticas, ¿no? Diseño metodológico, reforma, servicio de lavado y planchado de ropa hospitalaria y lo que es otros servicios similares, ¿no? Entonces dentro de estas de acá puedes modificar de consultorías, estudios de investigación, dimensiones a consultorías, ¿no? Dentro y entre es la 27.1 con la 27.2, es entre ellos, ya. Bueno, eso es lo que corresponde a las prohibiciones de la segunda ley de presupuesto, ¿no? ¿Hay alguna duda acá para continuar a la siguiente lámina? Ya, continuamos entonces. Sí. A ver, vamos a ver la asignación del presupuesto 2026 en los tres niveles de gobiernos. A ver, durante el año 2023 al año 2026, como pueden ver ustedes en la lámina, ha habido un incremento, ¿no? Se puede decir sostenido en el presupuesto público.
Bueno, el presupuesto 2023 fue de 214.790 millones de soles, el 2024 fue de 240.806 millones de soles, el 2025 fue de 250.801 millones de soles, ¿no? Y el 2026 fue de 257.562 millones de soles. Ha habido un incremento del 12% entre el 2023 y 2024, del 4.6% entre el 2024 y 2025 y del 2.3% entre el 2025 y 2026, ¿no? La variación es en el último año ha sido del 2.3%, se ha incrementado el presupuesto en 5.761 millones, ¿no? Si ustedes suman 251.801 más 5.000 millones de soles, les va a salir ese monto, ¿no? 257.500 millones de soles. Bueno, el presupuesto se sujeta al cumplimiento de las reglas fiscales establecidas, ¿no? En el marco macroeconómico multianual se ha establecido que para este año 2026 el déficit fiscal va a ser el 1.8%, ¿no? Ustedes saben que ya hemos visto en el primer taller, en el primer tema que hemos tocado esta semana, hemos visto el tema de cuánto es el déficit fiscal que según el decreto legislativo en referencia que establece el límite es el 1%, ¿no? En el tema de la deuda pública establece que no debe ser menor al 30% del PBI, ¿no? Entonces, de todas maneras, en comparación con años anteriores, al menos la ministra de Economía última ha hecho un acuerdo del Consejo, un acuerdo con todos los representantes de partidos políticos, tema de ex ministros de Economía, de que el déficit fiscal debe bajar, ¿no? Porque cada año ha sido mayor al 3%. Y eso hace que el incremento en la deuda pública como porcentaje del PBI se incremente cada año más, ¿no? Entonces, esta es la meta de 26, aunque según el Instituto Peruano de Economía lo ve bien difícil que se cumpla el 1.8%, según ellos establecen que va a ser mayor del 2.5%, ¿no? Pero bueno, vamos a ver al final de año cuánto va a ser al final el déficit fiscal. El presupuesto total 2026, si ustedes pueden ver, en gobiernos nacionales el presupuesto para el 2026 es de 162.305 millones de soles, ¿no? Hay una variación nominal de 286 millones de soles, un incremento del 0.2%. En gobiernos regionales pasó de 54.000 millones a 59.000 millones, ¿no? Hay una variación de 5.000 millones de soles, lo cual representa un incremento del 9.2%. En gobiernos locales, pasó de 35.000 millones 323 a 35.000 millones 796. Ha habido un incremento de 472 millones de soles, ¿no? Se incrementó el 1.3%. En total, el presupuesto fue el 2025 aprobado fue de 250.801 millones, en comparación con el 2026 que fue 257.562 millones, ¿no? Hay una variación de 5.761 millones de incremento, ¿no? Lo cual representa el 2.3% más. Bueno, aquí en la ley de presupuestos, si ustedes lo revisan, hay un monto que establece que es el pendiente de la distribución del incremento de los recursos correspondientes al fondo común, ¿no? Para este año hay un incremento del 0.5% del IGB, para el otro año hay otro 0.5% del IGB y para el tercer año el 1%. En total va a incrementarse el 2% más, ¿no? De lo que en unos locales el 2% de lo que se recauda en IGB se va para el fondo común, ¿no? Entonces para este año 2026 va a ser el 2.5%, para el 2027 va a ser el 3% y para el 2028 va a ser el 4%, ¿no? Entonces para el 2026 el fondo común para gobiernos locales va a ser el 2.207 millones de soles. Entonces, si le sumamos este monto de los gobiernos locales y lo restamos, porque ese presupuesto está dentro del MEF, lo han programado, pero va a ser, en realidad ese presupuesto lo va a ejecutar el gobierno local, de 35.000 más 2.207, 38.000 millones, ¿no? Entonces, en global, en gobierno nacional, se puede decir que hay una reducción de 1.921 millones de soles. En el gobierno regional es un incremento de 5.002 millones de soles y en gobiernos locales un incremento de 2.680 millones de soles, ¿no? Este es el presupuesto 2026 con ajuste del Fondo Común para el 2026, ¿no? A ver, el presupuesto 2026 por fuentes de financiamiento. Si ustedes verifican,
Ustedes saben que la clasificación por fuente de financiamiento corresponde por lado del ingreso, ¿verdad? Por fuente de financiamiento es por lado del ingreso, la clasificación. Entonces, lo que prevé el Estado, en este caso, la fuente de financiamiento RO, el año 2025 fue de 166 mil millones, ahora para el 2026 se prevé 161.240 millones, ¿no? Hay un incremento de 4.165 millones en comparación con el año pasado. En RDR también hay un incremento de 1.000 millones, de 1.051 millones de soles, ¿no? Pasó de 7.900 a 9.000, o sea, hay una recaudación mayor que se prevé, ¿no? De 1.000 millones de soles. Las guías de 3 niveles de gobierno. En recursos por operaciones, bueno, prácticamente se mantiene casi igual, solamente hay un incremento de 512 millones de soles. En lo que es donaciones y transferencias, de igual manera, de 425 millones pasó a 521 millones, un incremento de 26 millones de soles, ¿no? En lo que es recursos determinados, de 45 mil millones pasa a 44.856 millones, ¿no? Se puede decir que hay una reducción de 193 millones de soles. Es el presupuesto total, 257.562 millones de soles. Eso es por lado de la fuente de financiamiento. Ustedes, si se dan cuenta, el monto mayor por fuente de financiamiento corresponde a recursos ordinarios, ¿no? ¿Cuál es la fuente de financiamiento? O cuál es, claro, la principal fuente de financiamiento que financia los gastos es la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, ¿no? En lo que es categoría de gastos, o sea, ustedes saben que la categoría de gastos son gastos corrientes, gastos de capital y servicio de la deuda, ¿no? Son tres. En gastos corrientes se ha programado 166 mil millones de soles, en gasto de capital 58.190 millones de soles y en servicio de la deuda 32 mil millones de soles, ¿no? Ustedes ahí, por ejemplo, si dividen, a ver, vamos a dividir ya, 166.643 sobre 257.562 soles, que es el presupuesto, el 65% del presupuesto aprobado es para gasto corriente. 58.190 millones sobre 257.562, solamente el 23% del presupuesto aprobado en la ley de presupuesto corresponde a gasto de capital, ¿no? Eso es increíble, ¿no? O sea, el 22% del presupuesto total de la República es para gasto de capital, ¿cuánto era? 166 sobre 207. Mientras el 65% es para gasto corriente. Se dan cuenta ahí la magnitud, ¿no? Es fuerte el gasto en tema. Ahora, el 2025, por ejemplo, si divido 65 millones sobre 251, el año pasado ha sido el 25% en gasto de capital. Este año es el 22%, o sea, debería incrementarse el gasto de capital, ¿no? Pero se está reduciendo. Bueno, incluso acá lo pueden ver, ¿no? 6.800 millones menos en gasto de capital y 7.000 millones más en gasto corriente, ¿no? Es un poco preocupante esa situación porque el gasto de capital está comprobado científicamente que genera bueno, uno es que se genera empleo, otro es que genera por ejemplo, ¿no? Hacer puentes, carreteras, hacer colegios, hace que los servicios públicos, tanto de cobertura y calidad, mejoren, ¿no? Entonces está comprobado que el gasto de capital, además los gastos corrientes se ejecutan durante el año, son consumibles durante el año, pero el gasto de capital es la formación bruta de capital, ¿no? O sea, no se consume en un año, ¿no? Es prácticamente un colegio, la vida útil, ¿no? Según la evaluación se hace 10 años, pero es más la vida útil, ¿no? Entonces eso es una reflexión, ¿no? A tomar en cuenta. Bueno, ahí pueden ver el presupuesto total 2026 por función, ¿no? No considerando el tema de gasto no financiero. Ahí pueden ver, por ejemplo, educación, 48 mil millones, salud 32 mil millones, planeamiento, gestión y reserva 30 mil millones, transporte 22 mil millones, previsión social 16 mil millones. Ahí pueden ver en qué es lo que se gasta más el Perú, ¿no? La asignación de presupuesto, ¿no? En educación es el primer lugar, en salud es el segundo lugar,
Planeamiento y gestión y reserva de contingencias es el tercer lugar. Transporte es el cuarto lugar. Previsión social es el quinto lugar, ¿no? Orden público es el sexto lugar. Protección social es el séptimo lugar, ¿no? Ahí pueden ver el presupuesto 2026 en cualquier comunidad también, ¿no? También pueden observar aquí que la asignación del presupuesto de los gobiernos regionales, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden ver que el que tiene mayor presupuesto, se puede decir, es el Departamento de la Libertad, ¿no? Gobierno regional del Departamento de la Libertad, 4.168 millones de soles, ¿no? Representa el 7% del presupuesto total de los gobiernos regionales, ¿no? Pueden ver también el tema de gobiernos locales. Estos, bueno, los se agrupó por departamentos, ¿no? Y bueno, incluyendo la provincia, especialmente del Callao, ¿no? Hay gobiernos locales, por ejemplo, de Amazonas, Ancash, todos los gobiernos locales, ¿no? En Lima es el mayor porcentaje de presupuesto, ¿no? El 23% del presupuesto para los gobiernos locales es en Lima, no está en Lima. Ya, vamos a ver el alcance en materia de personal e inversiones, ¿ya? En gobiernos regionales y gobiernos locales. Vamos a ver las medidas en materia de personal de la ley de presupuesto 2026, ¿ya? Bueno, el artículo 6 de la ley de presupuesto todos los años prohíbe ciertos temas de, el tema de reajustes, incremento de remuneraciones, bonificaciones, beneficios, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza, ¿no? Cualquiera sea la forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento. No importa la fuente ahí. Algunos dicen, no, es RDR, esa es mi recaudación propia de la entidad. No, acá la norma establece bien clara. Cualquiera sea la fuente, no es que RDR tiene un tratamiento distinto o donaciones tengan un tratamiento distinto, entre otras fuentes, ¿no? Asimismo queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, beneficios, asignaciones, incentivos, estímulos, restricciones de dietas, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza con las mismas características señaladas anteriormente, ¿no? Bueno, el artículo 6 habla del ingreso, de los ingresos del personal, ¿no? Las entidades tanto a nivel nacional, regional, local, ministerio público, prueba nacional, entre otros, incluye las universidades públicas y más entidades y organismos que cuenten con un crédito presupuestario aprobado en la ley de presupuesto, está prohibido de lo que mencioné, ¿no? En el tema de los arbitrajes en materia laboral, se sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma y disposiciones legales vigentes, ¿no? Y bueno, el tema de arbitraje en materia laboral tiene que tomar en cuenta lo que establece la ley de presupuesto, ¿no? Bueno, la prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas remunerativas respectivas, ¿no? A las 8:20 vamos a tomar un descanso, ¿ya? De 20 minutos y de ahí vamos a seguir continuando. ¿Les parece? Ya, a ver, continuamos. Ya, en el tema del artículo 7 de la ley de presupuesto, lo que corresponde a aguinaldo, gratificaciones y escolaridad, establece que los funcionarios y servidores nombrados y contratados del régimen laboral 276, la ley 29944, la ley 3512, docentes universitarios, entre otros, establece que los aguinaldos por fiestas patrias y navidad es hasta la suma de 300 soles, ¿no? Y la bonificación por escolaridad es hasta la suma de 400 soles. En el tema de las entidades con personal del régimen laboral de la actividad privada, se sujetan a la ley 27735, ¿no? Para las gratificaciones por fiestas patrias y navidad, así como para el abono de las gratificaciones por fiestas patrias y navidad, ¿no? En julio y diciembre. Asimismo, otorgan una bonificación por escolaridad hasta de 400 soles, ¿no? Esto se establece según su ley propia, ¿no? En el tema de los servidores contrato bajo el régimen del servicio civil, perciben aguinaldo por fiestas patrias y navidad conforme a la ley Servir, ¿no? En este caso de ellos es la mitad de un sueldo, ¿no? Y el reglamento de compensaciones de la ley Servir, ¿no? Bueno, los trabajadores contratados bajo el régimen DL 1057 CAS
perciben aguinaldos por fiestas patrias y Navidad hasta 300 soles, ¿no? Solamente perciben aguinaldo por fiestas patrias y Navidad, no tienen el tema del beneficio de escolaridad, ¿no? Bueno, en el artículo 8 de la ley de presupuesto también se prohíbe medidas en materia de personal, ¿no? Medida en materia de incorporación de personal. Se prohíbe, por ejemplo, funcionarios y servidores nombrados y contratados al régimen laboral. Se prohíbe el ingreso de personal en el sector público por servicios personales y el nombramiento, salvo hay algunas excepciones. Por ejemplo, bueno, la distinción de funcionarios, cargos de conferencia y directivos, que siempre está excepto, ¿no? Excepto el nombramiento en plaza presupuestada de magistrado, de poder judicial, entre otros. El contratación por el reemplazo de 6, suplencia temporal de servicios de servidores públicos, hasta que en tanto se implemente la ley de servir. El nombramiento en plaza presupuestada cuando se trata de docentes universitarios, eso es normal, ahí puede haber nombramiento. La asignación de gerentes públicos conforme a la correspondiente certificación de crédito presupuestario otorgada por la entidad destinada a la autoridad de servicio civil. La contratación de plaza presupuestada de docentes universitarios en universidades públicas está permitido. El nombramiento de vocales del tribunal fiscal. La contratación temporal del profesorado en instituciones educativas públicas de educación básica y técnico productiva. La contratación temporal en plaza presupuestada de auxiliares de educación conforme establecido de la ley 3493, ¿no? Y entre otros que hablan del tema de salud, ¿no? Porcentajes de nombramiento en el sector salud también habla de presupuesto. Las entidades públicas, independientemente del régimen laboral que las regule, no se encuentran autorizadas para efectuar gastos por conceptos de horas extras, ¿no? No está permitido en el sector público, el artículo 8 también lo establece, el artículo 6, el pago de horas extras, ¿no? Ahí bien claro dice ahí, está establecido, ¿no? Las entidades públicas, independientemente en ser CAS 276, el Servir, entre otros, no se encuentran autorizadas para ejecutar gastos por concepto de horas extras. Entonces aquí lo que corresponde, si un servidor público, ya sea 276, 728, CAT, personal administrativo, tiene responsabilidad, ¿no? Lo cual no solo abarca el tema de sus 8 horas, ¿no? Que normal trabaja, entonces debe pedir, ¿no? A su jefe o él solicitar, ¿no? A través de su jefe, director, que presente, ¿no? La unidad de recursos humanos, que durante el periodo, ya sea de 7 días, 15 días, un mes que lleve este proceso, él va a trabajar 3 horas más, 4 horas más durante el día, y la unidad de recursos humanos, para que la unidad de recursos humanos compense esas horas extras trabajadas a través de las vacaciones, ¿no? Bueno, eso sí está permitido, normal, lo puedes, o sea, como tienes horas acumuladas, no pagadas, pues lo puedes pedir luego como vacaciones, ¿no? Pero debe estar sustentado, ¿no? Lo normal es que el jefe, director de la unidad haga, ¿no? Diga, ¿saben qué? Se va a hacer esta actividad, se tiene programado desarrollar de tal fecha, por lo que este personal va a trabajar de tal a tal, ¿no? De tal hora a tal hora, y se adjunta la relación, se presenta a recursos humanos. Si recursos humanos ya con ese documento va a poder también efectuar el tema de las vacaciones por horas acumuladas, ¿no? Ya. El artículo 9, medidas en materia de modificaciones presupuestarias en nivel funcional programático. El numeral punto 9.1, que es la partida de gasto 211, retribuciones y complementos en efectivos, como ya hemos visto, esa partida está prohibido habilitar, asimismo está prohibido anular, ¿verdad? No puedes habilitar ni puedes anular, salvo las modificaciones a nivel funcional programático que se realicen dentro de la 211, ¿no? O sea, es decir, vamos a ingresar. Cuando hablamos dentro de la 211, ¿quiénes están dentro de la subgenérica 211? Está la 2111, personal administrativo,
La 2112, personal de magisterio. La 213, entre ellas puedes modificar, ¿no? Ahí dentro de ellas es permitido modificar. Bueno, pero también hay excepciones, ¿no? Hay excepciones que la misma ley de presupuesto establece, ¿no? Una excepción es cuando existe una reforma de la estructura del Estado en el marco del decreto supremo 054 que aprueba el lineamiento del Estado. Cuando existe una reforma, entonces sí está permitido hacer la habilitación o la anulación, dependiendo, ¿no? Dependiendo de la situación en la que se encuentre. Bueno, cuando hay traspaso de competencias en el marco del proceso de descentralización, también ahí está permitido habilitar o anular, ¿no? Dependiendo de la situación también. Cuando también hay, bueno, en el caso de atención de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada, cuyos ingresos de personal constituyen gastos permanentes o periódicos que implican registros en el AIR, es decir, por ejemplo, hay muchos, a veces, procesos judiciales donde el Poder Judicial establece que una persona, a pesar de que la entidad no lo sacó, lo retiró de la entidad, pero la persona tiene un sustento técnico, hay una ley que tal vez en base a esa ley él estaba indeterminado o sostenible, o ganó se puede decir, ganó el tema como el tema de los casos indeterminados, por ejemplo. Entonces, en ese caso está permitido hacer la habilitación, ¿no? O sea, vas a poder habilitar de otra partida para habilitar para que pagues para esa sentencia judicial que implican registros en el AIR, ¿no? En caso de que no tengas plaza. Pero si tienes una plaza, entonces ahí pudieras recursos humanos pudiera evaluar, ¿no? Si esa plaza donde esa persona se va a reponer está libre o no está libre, si existe según el CAP, ¿no? Según el PAP, entre otros, ¿no? Bueno, esto es nuevo, ¿no? El tema habla de la atención de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada que no impliquen registros en el AIR, ¿no? Normalmente se hace el inciso de todos los años en las entidades públicas en el mes de octubre hasta noviembre, se hacen las modificaciones presupuestarias para pagar más que todo sentencias judiciales, ¿no? Normalmente en una entidad, como les decía la vez pasada, más o menos, dependiendo del pliego, más o menos un 5% del monto de la 2.1 queda como saldos, ¿no? Producto que se contrató personal de manera tardía o no se contrató durante el año a docentes, que se yo, ¿no? según cada pliego, ¿no? Cada pliego es distinto, ¿no? Su manejo es completamente distinto de cada pliego. Entonces, esos saldos que Recursos Humanos identifica a través de su unidad de planillas, identifica que, por ejemplo, en el mes de noviembre y diciembre yo necesito solamente 4 millones, pero sin embargo yo veo entre el PIN, el certificado o compromiso, veo que existe 7 millones, yo necesito 5, entonces hay un saldo de 2 millones. Entonces ese saldo identificado se puede modificar para pago de sentencias judiciales en cualquier cosa juzgada, ¿no? Que no implican registros en el AIR, ¿no? En el inciso E es la atención de CTS y beneficios sociales por cese laboral. Incluye entonces, bueno, las CTS, por ejemplo, en el caso de docentes universitarios, no te asignan la fuente de RO, de cero prácticamente. Entonces, como en los docentes universitarios no existe un límite de edad, o sea, ellos pueden renunciar cuando ya no, o sea, en cualquier momento, no existe un límite de edad como el personal administrativo, sí existe. Entonces, es difícil también identificar cuánto es el CTS el siguiente año. Entonces, si durante el año hay 4 o 5 renuncias, entonces se ve cuánto es el CTS que se le debe y se puede modificar para pagar eso, ¿no? Si existiera saldos, pero siempre hay en la 2.1 saldo. Atención para el financiamiento de nuevos pensionistas bajo el régimen 20530, también está permitido habilitar o anular, en este caso, para el financiamiento de nuevos pensionistas.
atención para el financiamiento por contribuciones al seguro de salud que la entidad estatal debe pagar en su condición de empleador. Entonces aquí, por ejemplo, si tú ves que no tienes saldo y para pagar esa luz que es la 21.3, el subgenérico 21.3, entonces tú puedes anular recursos y habilitar la 21.3, ¿no? Para el caso de gobiernos locales, las modificaciones presupuestarias en nivel funcional programático, anulaciones y créditos. Cuando hablamos de nivel funcional programático, hay dos tipos de modificaciones presupuestarias. A nivel institucional, que incrementan el crédito presupuestario, se incrementan el PIA a PIN, ya puede ser a través de dos formas. Uno es transferencias de partidas o créditos suplementarios, ¿no? Por mayor incorporación de recursos o ingresos, mayor captación de ingresos o por saldo de balance. Cuando hablamos a nivel funcional programático, otro tipo de modificación, hablamos de anulaciones y créditos. Eso no incrementa ni reduce el marco presupuestal, porque estás anulando y dando crédito, ¿no? En este caso es una modificación a nivel funcional programático. Ya, que figuren como aprobadas. A ver, para el caso de un local, las modificaciones presupuestarias en nivel funcional programático que figuren como aprobadas en el modelo presupuestario aplicativo, operaciones hasta el 27. O sea, el gobierno local tiene hasta el 27 de febrero para que ordene todo el tema de su personal, ¿no? Si ha programado mal, tal vez. Ya. En el caso de solicitudes de opiniones favorables en atención al regulado, solamente es para el literal A, que es la reforma de estructura, y el literal C, que es el tema de atención de sentencias judiciales que implican registros en la ley. Solo pueden ser presentadas al MEF hasta el 15 de noviembre nada más. Lo resto es durante el año, puede modificar el pliego directamente en el CIAP, ¿no? Ya, tomamos un receso de 20 minutos, ¿les parece? Para que puedan cenar tranquilos. Y continuamos. Sí, profesor. Ya, listo. Gracias. Ya, perfecto. Continuamos con la sesión. A ver. Ya, continuando. A ver, vamos a continuar. Ya. El numeral 9.2 de la ley de presupuesto también establece que está permitido en el tema de lo que es la partida de gasto 221, que es pensiones, está permitido la habilitación, pero está prohibido la anulación, salvo las habilitaciones que se realicen dentro de la misma partida, ¿no? Entre unidades ejecutoras del mismo pliego presupuestario. No hay audio. Disculpen, pensé que había activado el audio. Ya. Ahora sí, continuando con la sesión, vamos a ver, continuando con la sesión, vamos a ver el numeral 9.2 del artículo 9 de la ley de presupuesto. A ver, como les decía, y hemos visto el numeral 9.1, el numeral 9.2 de lo que es de la partida de gasto 221 pensiones, está permitido la habilitación en esa subgenérica 221, pero está prohibido anular. Excepciones, ¿no? Salvo las habilitaciones que se realicen dentro de la misma partida, entre unidades ejecutoras del mismo pliego. O sea, dentro de la misma partida se puede modificar, ¿no? Por ejemplo, a ver, la genérica 221, vamos a la genérica 221. ¿Qué específicas se encuentran dentro de la genérica 221? 221 es pensiones, 221 pensiones, 22111 pensiones, 22111. Régimen de pensiones DL 20530, Sistema Nacional de Pensiones DL 19990, régimen de pensiones DL 19846, otro régimen de pensiones, ¿no?
Esto es dentro de la 221. Acá también está la 221, 121, 221, 12, ¿no? O sea, entre ellas se puede modificar, ¿no? 2211, 2212, que es pago de acciones judiciales, 2213, 2212. Y entre, o sea, se puede modificar 221, 2211, 2212, o se puede modificar 221111, 221112, 221113, esas partidas, entre estas partidas de gasto, ¿no? Eso está permitido en la ley de presupuesto. Salvo los que se dicen dentro de la misma partida, 221 dentro de esa 2211, 2212, ¿no? Entre unidades ejecutoras del mismo pliego presupuestario. La partida 21113, que es contrato administrativo de servicios, está prohibido habilitar, está permitido anular. Hay excepciones, ¿no? Salvo las habilitaciones que se realicen entre unidades ejecutoras del mismo pliego, ¿no? Las habilitaciones se realicen entre unidades ejecutoras del mismo pliego. O dentro de la misma partida de gasto también, ¿no? Dentro de la 21113. Vamos a ingresar a la que partidas encontramos dentro de la 21113. 21113. Ya. 21113. Aquí está contrato administrativo de servicio indeterminado, contrato de servicios administrativos transitorio. Estas dos se pueden modificar, ¿no? Entre estas dos. 21113. 113, 11, 13, 12, ¿no? Dentro de ellas se pueden modificar. Entre unidades ejecutoras o en la misma unidad ejecutora del pliego, ¿no? Durante la ejecución presupuestaria, la citada restricción no comprende la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático de gobiernos locales que figuran como aprobadas en el módulo presupuestario aplicativo de urgencia en línea hasta el 27 de febrero, ¿no? Hasta el 27 de febrero los gobiernos locales siempre que puedan modificar, ¿no? Lo que es la genérica 2.1, ¿no? Como hemos visto en la anterior, hasta el 27 de febrero pueden habilitar, anular, ¿no? El tema de los gobiernos locales. Lo que hace el numeral 9.4, la partida de gasto 213, que es contribuciones a la seguridad social, está permitido habilitar, o sea, normal puedes habilitar lo que es a e-salud. Si verificamos la 213, vamos a ver, 213, acá está, 213, contribuciones sobre circulaciones del empleador, obligaciones del empleador, aportes a fondos de salud, aporte a fondos de retiro, aporte a los fondos de pensiones, aporte a los fondos de vivienda, entre otros, ¿no? 213. Entre ellas puedes modificar todo esto, entre ellas. Ya. Continuamos. Salvo la solución que se realicen dentro de la misma partida entre unidades ejecutoras o de la misma unidad ejecutora del pliego presupuestario. Las anulaciones a las respectivas partidas de gasto que se realicen en el marco del presente artículo no pueden ser materia de demandas adicionales durante la fase de ejecución presupuestaria. Si tú anulas, por ejemplo, si tú habilitas para esa partida de gasto, luego no vas a decir, ¿sabes qué? Me quedé desfinanciado en una partida de gasto y voy a pedir una demanda adicional. Entonces ahí lo deja claro el tema de la ley de presupuesto, ¿no? Las anulaciones de las respectivas partidas que se realicen en el marco del presente artículo, o sea, para que tú habilites tienes que modificar de otro lado, no de otra partida de gasto. Entonces no puede ser materia de demandas adicionales dentro de la fase de ejecución presupuestaria. Bueno, el artículo 19 establece incorporaciones de mayores ingresos para el financiamiento de contratos bajo el régimen laboral 276, ¿no? Se dispone que durante el año 2026 se prohíbe a las entidades de gobierno nacional, regional, incorporar recursos a la partida de gasto 21113, que es 21131, que es contrato administrativo de servicios. Se prohíbe, ¿no?, incorporar recursos. Cuando hablamos de incorporar recursos,
Acá las consideraciones lo dejan claro. La prohibición alcanza recursos provenientes de mayores ingresos por la fuente de financiamiento o recursos directamente recaudados y los saldos de balance generados en dicha fuente, ¿no? Yo creo que ahí lo deja claro las prohibiciones, ¿no? O sea, está prohibido incorporar, ya sea por mayores ingresos o por saldo de balance en la fuente RDR, incorporar por el lado del ingreso, queda claro, saldo de balance o mayor incorporación de recursos. Por el lado del gasto, está prohibido incorporar en la partida 21.1.13.1, ¿no? Continuamos. ¿Qué ha pasado? No me quiere hacer caso. Perdón. Ya, ahora sí. Ya. Medidas sin gasto de personal para garantizar la sostenibilidad fiscal. Se dispone de establecer un límite máximo de puestos CAS con financiamiento anualizado aplicable a nivel de pliego presupuestario. Excepciones. Se excluye del límite los puestos CAS, los puestos que cumplan de manera conjunta con los siguientes requisitos, ¿no? O sea, hay un límite de puestos CAS que hemos visto también. Vamos a volverlo a ver para que puedan recordar. En la ley de presupuesto hay un límite acá, el límite máximo de puestos CAS. Cuando ustedes ingresan a ese anexo número 2 en Romanos, ahí ven, por ejemplo, dice, en la presidencia del Consejo de Ministros hay un número 857, es el límite máximo de puestos. En el INEI, 879, ¿no? Ahora vamos a ver la San Marcos, por ejemplo, la Universidad San Marcos, Mayor de San Marcos. Pero en la San Marcos existe, perdón, no sé, no hay una línea. En la San Marcos, 1318 personal CAS. Entonces ese es el límite máximo, ¿no? Ya. Establecer un límite máximo de puestos CAS con financiamiento anualizado aplicable a nivel de pliego presupuestario. Se dispone. Excepciones. Se excluye del límite de los puestos CAS los puestos que cumplan de manera conjunta con los siguientes requisitos. Se identifiquen en la fase de ejecución presupuestaria. O sea, si en la fase de ejecución presupuestaria tú has identificado un personal CAS, hay una excepción. Pero tiene que cumplir lo siguiente. No requieren financiamiento anualizado ni sostenibilidad. Es decir, que no se va a poder crear plazas CAS sostenibles, ¿no? Eso lo establece ahí en la ley de presupuesto, ¿no? Sean para labores de necesidad transitoria. Los contratos bajo estas condiciones que son de carácter temporal y culminan indefectiblemente el 31 de diciembre del 26. O sea, los CAS que se crean que cumplen con estos requisitos son de carácter no sostenible, sino temporal y culminan el 31 de diciembre del 2026. Consideraciones. Para nuevos puestos CAS en 2026 se considera el costo anualizado de las remuneraciones y no debe superar el límite del anexo 2. Eso es una limitante ahorita, ¿no? en todas las entidades. El cumplimiento es responsabilidad del titular de la entidad y del jefe de la Oficina de Recursos Humanos. Los pliegos identifican en el AIR los registros CAS sostenibles hasta el límite del anexo 2, hasta el 20 de diciembre del año pasado, ¿no? Los demás CAS son eliminados. Los CAS que no eran sostenibles han sido eliminados por la Dirección Fiscal de Recursos Humanos, ¿no? Previa coordinación con la Unidad de Recursos Humanos, ¿no? Del pliego. Entonces esto es algo que se está aplicando este año y es un poco una limitante ahorita, ¿no? Para poder crear más CAS. Medidas en materia de inversiones, la ley de presupuesto. El artículo 11 de la ley de presupuesto establece medidas en gasto de inversiones y proyectos. Se dispone para las entidades del gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales puedan efectuar anulaciones de recursos de proyectos de inversión, IOAR y programas de inversión.
puedan efectuar anulaciones de recursos, haciendo una modificación presupuestaria a nivel funcional programático. Requieren opinión favorable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones y de la Oficina de Presupuesto. En el caso de proyectos que no están bajo dicho sistema de Nacional Programación Multianual de Inversiones, la anulación solo requiere la opinión favorable de la Oficina de Presupuesto, en caso de que no esté bajo dicho ámbito, ¿no? Pero si está en el ámbito del sistema de Nacional Programación Multianual de Inversiones, necesita opinión de la OPMI y de la Oficina de Presupuesto, ¿no? Consideraciones adicionales. Al respecto, el numeral 11.2 del referido artículo 11 establece lo siguiente, ¿no? No se pueden anular recursos de proyectos de inversión y programas de inversión bajo el ámbito del InvierTP que estén por liquidar. O sea, si está con la finalidad de liquidar, entonces no se va a poder anular. O con avance financiero mayor al 90%, ¿no? Entonces, estos no se pueden anular recursos. Sí se pueden anular recursos de proyectos de inversión y programas de inversión bajo el ámbito del InvierTP que estén cerrados, cuenten con el formato 9, que es registro de cierre en el banco de inversiones, se encuentre en controversia o arbitraje, ¿no? Eso sí se puede anular. Y haber registrado dicha información en el formato 12 del banco de inversiones. Entonces, ahí un poco limita también la modificación de inversiones. Es por eso que se debe hacer una programación, una formulación presupuestaria de manera, se puede decir, casi que se cumpla un 70-80%, ¿no? Porque existen limitaciones también para hacer las modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático, para anular y habilitar de una inversión A a otra inversión B, ¿no? Consideraciones adicionales. Las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a los recursos del anexo 1. El anexo 1, como hemos visto, es el anexo de los, vamos a ver, son de los proyectos de los gobiernos nacionales, gobiernos locales y regionales. ¿Bien? Anexo 1. Financiamiento para la sostenibilidad de la ejecución de inversiones de cargo de gobiernos regionales y gobiernos locales. Pues ahí pueden ver los proyectos. No todos los proyectos del PIA de un gobierno regional y local están acá. Esto solamente es los que han recibido financiamiento, ya sea a través de la ley de presupuesto 2023, 24, 25 u otro dispositivo legal, ¿no? Financiamiento para la sostenibilidad de la ejecución de inversiones a cargo de los pliegos, a cargo de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Entonces, de estos anexos, de estos proyectos, ahí dice bien claro: las modificaciones presupuestarias en el funcional programa de con cargo de los recursos de ese anexo requieren opinión previa favorable de la entidad del gobierno nacional correspondiente, ¿no? En este caso, teniendo en cuenta qué sector le ha financiado, ¿no? Para hacer esa modificación de esa inversión a otra, porque recuerden que son financiados a través de otros gobiernos, ya sea nacional o los ministerios, ¿no? O en la misma ley de presupuesto también establecían transferencias para los gobiernos locales y regionales. Los gobiernos regionales y los gobiernos locales podrán realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático solo entre los proyectos que se detallan en el anexo 1 de la presente ley. Solamente se va a poder modificar, dice, o sea, previa opinión del sector correspondiente del gobierno nacional entre estos, ¿no? Si esto, entre ellos, nada más. Para las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a recursos de los proyectos de inversión y programas de inversión bajo el Sistema Nacional de Programación y Planificación de Inversiones y de proyectos que no se encuentren bajo el ámbito de dicho sistema, las entidades del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local quedan exceptuadas de lo establecido en el artículo A en el literal A del artículo 34, ¿no? Que habla de las modificaciones presupuestarias de productos de programas presupuestales, ¿no? O proyectos de programas presupuestales de la presente ley, y del inciso 4 del numeral 48.1, que también habla del cumplimiento de metas, ya sean productos o proyectos de los programas presupuestales para realizar las modificaciones presupuestales, ¿no? Voy a tratar de hacer tengo yo los lineamientos de ese numeral 48, del inciso 4 del numeral 48.1, porque siempre, cuando ustedes trabajan en una entidad, eso siempre tienen que tenerlo claro, ¿no? Para la última clase voy a hacer un material para que puedan entender de qué se trata el numeral 48.1, el inciso 4
del artículo 48 del decreto legislativo 1440, ¿ya? Ya, a ver, consideraciones para las habilitaciones. Las habilitaciones pueden realizarse siempre que el pliego cuente con recursos en la APM para garantizar la continuidad de la ejecución hasta la culminación, ya sea de los proyectos de inversión, IOAR y programas de inversión bajo el ámbito de INVIERTE y de proyectos fuera de este que fueron materia de habilitación y de proyectos fuera de este que fueron materia de habilitación hasta su culminación. Es decir, si tú vas a modificar, hacer una modificación presupuestaria a nivel funcional programático de una inversión A a una inversión B, esa inversión B debe garantizar la continuidad de la ejecución. ¿Y cómo se ve eso? A través de la asignación presupuestaria multianual, ¿no? Por eso dice, las habilitaciones pueden realizarse siempre que el pliego cuente con recursos en APM para garantizar la continuidad de ejecución hasta la culminación. Es decir, que ese proyecto debe estar programado dentro de la asignación presupuestaria multianual, ¿no? Entonces, eso también que quede claro, ¿ya? De manera excepcional, los gobiernos locales pueden habilitar proyectos de inversión, IOAR, programas de inversión, proyectos fuera del sistema nacional y estudios de preinversión, priorizando el financiamiento de los proyectos e inversiones que se encuentran en ejecución, ¿no? Pueden, excepcionalmente, solo los gobiernos locales pueden habilitar el tema de estudios de preinversión, ¿no? Pero siempre priorizando el financiamiento de los proyectos e inversiones que se encuentran en ejecución, ¿no? Si tú garantizas que tu 100% de tu presupuesto de tus proyectos, ya sea proyectos de inversión o IOAR, está garantizado su ejecución, ahí recién puedes modificar estudios de preinversión, ¿no? Artículo 12. De la certificación del crédito presupuestario y de la previsión presupuestaria para inversiones de los pliegos del gobierno nacional, regional y local. En el artículo 12 se dispone autorizar a los gobiernos regionales y gobiernos locales que reciban recursos en el marco de la suscripción de convenios con el gobierno nacional, con pliego del gobierno nacional, y que formen parte de las inversiones incluidas en el anexo 1 de la presente ley, que son las inversiones que ya hemos visto, este anexo número 1. Otorgar de forma previa la convocatoria del procedimiento de selección en el caso de ejecuciones contractuales que superen el año fiscal en curso. Si supera los 12 meses o supera el año fiscal, entonces tiene que hacerse una previsión. Una constancia respecto a la previsión presupuestaria correspondiente a la cuantía de dicha contratación, ¿no? Viendo el cronograma de ejecución según expediente técnico, ¿no?, de ese proyecto. Previamente al otorgamiento de la buena pro de las inversiones que forman parte del anexo 1 de la presente ley, se debe contar con la certificación de crédito presupuestario emitida por la oficina de presupuesto, ¿no? Claro, previamente al otorgamiento de la buena pro, la oficina de presupuesto debe realizar la certificación de lo que se va a ejecutar en el presente año, ¿no? Consideraciones. La previsión presupuestaria se efectúa conforme a lo establecido en el numeral 41.4 del artículo 41 del DL 1440. La previsión presupuestaria debe señalar el monto de los recursos, cuánto es el monto en el convenio y adendas vigentes en el año fiscal correspondiente, las metas previstas, la fuente de financiamiento con cargo a la cual se tiene ese financiamiento, ¿no? Existen también lineamientos para la previsión presupuestaria, ¿no? Ese es otro tema también que se ve durante la ejecución presupuestaria. El tema del presupuesto es amplio, en realidad estamos viendo una parte nomás, porque acá falta ver, por ejemplo, los límites máximos de incorporación de mayores ingresos, falta ver los lineamientos de previsiones presupuestarias, falta también el tema de, bueno, el artículo 48 del 1440, y conocer, ver casos prácticos. Voy a hacerlo ese material. Otro también es que más se ve allá, la continuidad de inversiones en caso de gobiernos locales, por ejemplo. La continuidad de inversiones también es otro tema, tiene sus propios lineamientos, entre otros, ¿no? Ya, a ver, el artículo 12 de la certificación de crédito presupuestario y de la previsión presupuestaria para inversiones de los pliegos del gobierno nacional, del gobierno regional y gobiernos locales. Si la convocatoria del procedimiento de selección se da dentro de los últimos 4 meses del año fiscal, se dispone otorgar la previsión presupuestaria de forma previa a la convocatoria del procedimiento. Claro, ¿no? Si la convocatoria del procedimiento de selección se da dentro de los últimos 4 meses,
es obvio que van a necesitar una previsión presupuestaria porque un proyecto de inversión mínimo es 6, 8, hasta 12, hasta 18 meses de ejecución, ¿no? Entonces va a superar el año fiscal y por lo tanto se necesita una previsión presupuestaria para garantizar la ejecución en el siguiente año, ¿no? Así como otorgar la buena pro en dicho procedimiento de selección dentro de los últimos 4 meses del año fiscal 2026. Entonces, con la certificación que vas a ejecutar el año, ya sea por adelantos directos, adelantos materiales, y el tema de la previsión, se otorga la buena pro, ¿no?, del procedimiento de selección. La solución del contrato se efectúa en el siguiente año fiscal. Excepciones. Los pliegos presupuestarios podrán suscribir el contrato en el año fiscal 2026, o sea, siempre y cuando, o sea, este año, mejor dicho, no el 2027, siempre y cuando cuenten con los recursos para asumir las obligaciones contractuales con cargo al presupuesto 2026. Es decir, si tú no tienes recursos, le vas a dar todo con previsión presupuestaria para el siguiente año, entonces suscribes el contrato el siguiente año fiscal con la certificación de crédito presupuestario y el compromiso ya en él se hace, ¿no? Pero en el caso de que, por ejemplo, tú tienes garantizado el adelanto directo, el adelanto de materiales, el primer mes de ejecución, o el segundo mes según el proceso, el cronograma del proceso de selección, y el tema de los plazos, cuántos meses va a ejecutar, el adelanto directo materiales que va a solicitar, se hace una proyección. Si tú tienes presupuesto, tiene el monto, certifica el monto, entonces sí se puede firmar este año el contrato, ¿no? Y el siguiente año se da la continuidad nada más. Consideraciones. La citada previsión debe señalar el monto de los recursos que se encuentran previstos en el proyecto de ley de presupuesto público. ¿Por qué proyecto de ley de presupuesto y no ley de presupuesto? Porque se recuerda que son 4 meses antes, estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. O sea, la ley de presupuesto se aprueba en noviembre todavía. Entonces tú vas a dar tu previsión en base al proyecto de ley de presupuesto. Pero Kevin, ¿y yo cómo sé que mi proyecto de ley de presupuesto está en inversión? Entonces hay un aplicativo donde ustedes pueden descargar, aparte, ¿no?, de que ustedes tienen sus credenciales en el tema de la programación multianual presupuestaria y formación presupuestaria, pero también pueden descargar el proyecto de ley de presupuesto en el siguiente link. Para la última clase de ejecución presupuestaria voy a poner todos los links que se usan en la etapa de programación, formulación, ejecución, programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación, ¿ya? Para que puedan ustedes con esos links, ya, ingresar en su pliego respectivo. Acá, por ejemplo, como ya aprobó la ley de presupuesto, solo sale ley de presupuesto, ¿ve? Ahí sale su ingreso y su gasto de ley de presupuesto. Cuando es el proyecto de ley de presupuesto, también sale proyecto de ley de presupuesto. Del pliego nada más. O sea, de tu pliego, no va a salir de todo, sino de tu pliego nada más. Pues con esto tú ya puedes ver, ¿no? Si ya tú haces tu cuadro doble entrada, ya y con eso ya tú lo haces tu previsión presupuestaria, ¿no? Bueno, también pueden ver, aparte de esto, como ya les dije al inicio, pueden entrar al tema de proyecto de ley de presupuesto. Dentro de la aprobación presupuestaria, arriba está proyecto de ley de presupuesto, y ahí también pueden ingresar y pueden ver sus proyectos de pliego, ¿no?, que también es válido, ¿no?, que esta información es la misma que están viendo en este aplicativo, ¿no? Y esto incluso lo pueden adjuntar en su previsión presupuestaria. Ahí está el proyecto de ley de presupuesto, ¿ve? El proyecto de ley, entonces lo descargan en el anexo 5, y en el anexo 5 ya están todas las inversiones respectivas, ¿no? Incluso pueden descargar el Excel, ¿no?, el Excel del anexo 5. Pero si quieren ver a nivel de clasificadores, clasificación económica, a nivel de clasificadores de gastos, a nivel de específica detalle, entonces tienen que entrar acá, ¿no? Pero eso también les va a servir. Ahí está, ¿ve? Proyecto de ley de presupuesto, están los proyectos de inversión programados por cada pliego. Ya, continuamos.
Consideración: la presión debe señalar el monto de los recursos que se encuentran previstos en el proyecto de ley, ya bueno, correspondiente al año fiscal. Eso quedó claro. El artículo 13 de la ley de presupuesto establece también transferencias financieras permitidas durante el año fiscal. Se dispone a autorizar de manera excepcional de las siguientes principales transferencias financieras, ¿no? Bueno, la ley de presupuesto establece ya todas las transferencias financieras que se van a desarrollar durante el año fiscal, ¿no? Que realice el Ministerio de Salud para proteger, recuperar y mantener la salud de las personas y poblaciones afectadas en situaciones de epidemias y emergencias, las que realice los gobiernos locales provinciales a favor de las sociedades de beneficencia cuyas funciones y competencias han sido transferidas por el Ministerio de la Mujer y por las poblaciones vulnerables, en el marco del proceso de descentralización por el pago de remuneración de personal bajo el régimen 276. Ya, bueno, esta es una estructuración del Estado, ¿no? Reestructuración, porque le están brindando las funciones que era del Ministerio de la Mujer, le están traspasando a los gobiernos locales provinciales, ¿no? Transferencias financieras. Las transferencias financieras se incorporan a través de un crédito, es una modificación de nivel institucional y se incorporan a través de un crédito suplementario, ¿no? En este caso por mayor incorporación, por mayor recaudación de recursos. Ya. La que realiza para el financiamiento y financiamiento de las inversiones en el marco del Sistema Nacional de Inversiones y los proyectos que no se encuentren bajo el ámbito de dicho sistema, y el mantenimiento de carreteras, de infraestructura, saneamiento, entre otros, los niveles de gobierno subnacional, que son local, regional, entre esos gobiernos, y de estos al gobierno nacional, ¿no? El plazo es el 30 de junio. Las que realizan los gobiernos regionales y locales con cargo a los recursos de su presupuesto institucional por la fuente de financiamiento RDR para financiar el plan de implementación de la Procuraduría General del Estado, entre otros, ¿no? Hay varios ahí que pueden ustedes revisar también el presupuesto y ver ahí todas las... Es amplio en realidad. Ya, el artículo 15 de la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2026 establece: créase el fondo para la continuidad de inversiones. El fondo es hasta la suma de 600 millones de soles en la fuente de financiamiento recursos ordinarios con cargo a cargo del MEF, ¿no? Esto ya el MEF lo programa y luego hace una transferencia de partidas, ¿no? Que es la modificación presupuestaria a nivel institucional. El alcance solamente son a los gobiernos locales, nada más. No existe continuidad para los gobiernos regionales, gobiernos nacionales, ¿ya? Eso que quede claro. La finalidad del fondo es financiar la ejecución de inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación y Gestión de Inversiones, ya sea IOARES o proyectos de inversión. Muchos confunden el fondo para la continuidad de inversiones. Muchos confunden esto, que el MEF va a transferir, por ejemplo, si un proyecto de inversión, una inversión A tiene un ejemplo, un presupuesto de 30 millones, devengó hasta el año 2025, y el presupuesto es para hacerlo más práctico, de 10 millones, ¿ya? Devengó hasta el 2025 5 millones. Muchos piensan o muchos se equivocan que la continuidad va a venir los 5 millones que te está faltando. No. ¿Qué es el fondo de continuidad de inversiones? O sea, es decir, si tú el año pasado, de ese proyecto de 10 millones, tú tenías en tu presupuesto 5 millones, un ejemplo, y a diciembre tú has comprometido, has devengado, ya de esos 5 millones, has devengado 2 millones, devengado, y has comprometido, has hecho la interfaz, se hace con el contrato, 3 millones, 2 millones has devengado, 3 millones has hecho esa interfase del contrato. Entonces el siguiente año, ¿cuánto te va a llegar? Te va a llegar los 3 millones que has comprometido. Has hecho la interfaz, se hace, has vinculado el contrato en el CIAF. Entonces eso es lo que te va a llegar. O sea, no es un recurso adicional, no es que te va a llegar, sino solamente el monto que has dejado de ejecutar, pero tiene a nivel de compromiso, nada más. Esto antes era para los 3 niveles de gobierno, pero ahorita solamente es para gobiernos locales, nada más. Bueno, acá dice bien claro el artículo 15, ¿no? Fondo para la continuidad de inversiones, dice. Son inversiones financiadas en el año 2025
con la fuente de financiamiento RO, cuyos recursos se encuentran comprometidos y no devengados hasta el 31 de diciembre de 2025. ¿Se dan cuenta? O sea, que se encuentran comprometidos y no devengados. Si de ese proyecto de 5 millones se devenga 2 millones, y bueno, eso ya se ejecutó, y los otros 3 millones tengo compromiso mensual, entonces ese no devengue, no es, o sea, y el siguiente año, el 2026, yo lo pido esos 3 millones como continuidad de inversiones. El artículo 15 es aplicable siempre que dicho financiamiento no ha sido considerado en el PIA por parte del respectivo pliego para la misma inversión. ¿Qué sucede? Ya, a ver, pongamos un ejemplo, ¿ya? Esa inversión 10 millones ejecutó antes del 2025 5 millones. Es decir, que le está faltando ejecutar solamente 5 millones. De esos 5 millones del 2025 ejecutó 2 millones de Vengo. Y 3 millones de soles comprometió. Bacán. Hasta ahí está claro. Esos 3 millones lo pido como continuidad de inversiones. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede en muchos pliegos? Y eso también es un problema a veces de la inexperiencia de la oficina de presupuesto y de la oficina de una ejecutora de inversiones. Si yo ya ese monto, yo ya tengo garantizado ya a través de la continuidad de inversiones, en la programación multianual lo programo, o sea, un ejemplo, le programo un monto, ya sea 1 millón, 2 millones, le hago la programación de ese monto, le hago la programación. Pero en este caso, no va a ser exacto, no va a ser 10 millones menos 5 menos 2 menos 3, va a ser 0. O sea, no, la programación multianual no te va a permitir programar. ¿Por qué? Porque ya tiene presupuesto PIN, tiene devengado, ese cruce hace la programación multianual, hace ese cruce. Que esa inversión, en este caso, ya no tiene saldo para programar porque todo está ejecutado. Entonces, supongamos que esta inversión tenga 15 millones, ¿ya? 15 millones, 5 millones ya devengué, 2 millones devengué el año pasado, 3 millones me falta. Entonces, sin embargo, la oficina de presupuesto en el PIA le ha puesto 5 millones que le faltan, ¿no? O sea, en realidad sí la puede programar 5 millones porque 15 menos 10, 5 millones te falta ejecutar. Pero si la oficina lo puso un monto mayor, o sea, 3 millones, un ejemplo, el monto que está pidiendo para la continuidad, ya no es posible asignarle. ¿Por qué? Porque ya tiene monto en su PIA. Y eso lo establece el artículo 15, ¿no? Es aplicable siempre que dicho financiamiento no ha sido considerado dentro del PIA 2026 por parte del respectivo pliego para la misma inversión. Entonces eso tienen que tener mucho cuidado, ¿eh? Y esto ya es experiencia ya. Lo establecido en el artículo 15 no es aplicable a las inversiones financiadas con cargo al fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales creados por el artículo 4. Entonces, este tipo de inversiones que están financiadas con cargo a eso no es aplicable a este fondo. ¿Cómo se verifica el compromiso? El MEF, ¿cómo hace esa verificación que realmente está comprometido ese recurso? El compromiso se determina en función al registro del CIAF, sector público. ¿A qué se vincula el compromiso? El compromiso debe estar vinculado a objetos de contratación de obra, bien, o consultorías de obra, ya sea para supervisión, asociadas a asociación de obra, derivadas de procedimiento de selección en el ámbito de aplicación a la Ley de Contrataciones del Estado, registradas al 31 de diciembre de 2025, ¿no? Debe estar vinculada ya sea a una obra, una consultoría de obra, ya sea asociado a temas de supervisión de obra, ¿no? O a un bien de la obra también, ¿no? Para la ejecución de la obra, bienes que se hacen también, que se ejecutan. ¿Cómo se valida el compromiso? Es conforme a las validaciones de la interfaz CIAF se hace y la información remitida formalmente por el órgano especializado de las contrataciones públicas eficientes del MEF, ¿no? Entonces ese cruce de información hace el MEF y en base a eso ya te da la continuidad de inversiones. El artículo 15 también establece que el plazo para la presentación de solicitudes ha sido hasta el 30 de enero de 2026. Los gobiernos locales presentan su solicitud de financiamiento al MEF. El plazo de publicación del decreto supremo es hasta el 27 de febrero. El Ejecutivo publica los decretos supremos que aprueban las modificaciones presupuestarias.
a nivel institucional en este caso. El artículo 16 de la ley de presupuesto también autoriza anulaciones, se autoriza anulaciones a las entidades del gobierno nacional, gobierno regional, recursos de su presupuesto institucional destinado a financiar inversiones para habilitar financiamiento de las inversiones bajo el ámbito del sistema de programación multinacional de ejecución, de inversiones que se encuentran en ejecución física. Entonces, este artículo 16, bueno, hasta el 31 de enero en realidad tenían plazo para hacer esas modificaciones entre inversiones, ¿no? Las anulaciones solo se pueden ser efectuadas el 31 de enero, quedan exceptuados lo establecido en el 11.1, 11.2 de las modificaciones presupuestarias, ¿no? Que habla de modificaciones presupuestarias de inversiones bajo responsabilidad del titular del pliego. Las anulaciones no podrán ser objeto de demandas adicionales, o sea, una anulación que tú haces una inversión no va a ser objeto luego de una demanda adicional. Eso también establece el artículo 16, ¿no? Había plazos el 31 de enero para hacer eso, de manera ordenar su presupuesto a todos los pliegos, ¿no? Gobierno nacional y regional. Impulso a la ejecución de inversiones en los gobiernos locales y regionales. Se dispone recursos en el presupuesto institucional del pliego MEF hasta por la suma de 200 millones por la fuente RO para el financiamiento de los fines de incentivo presupuestario orientados a promover el incremento de la capacidad de ejecución de inversiones, o famoso REI, ¿no? De los gobiernos regionales y locales correspondientes al año fiscal 2025, ¿no? El decreto supremo transfiere los recursos, se publica hasta el 30 de abril de 2026. La dirección, la DGPP del MEF aprueba mediante resolución los indicadores y procedimientos para la aplicación del referido incentivo presupuestario en el marco de lo dispuesto en el artículo 17 de DELEC 1440, a cara de los incentivos presupuestarios, ¿no? La implementación del mencionado incentivo se realiza durante el año fiscal 2026. La implementación del mencionado incentivo presupuesto se realiza durante el año 2026. La evaluación de los indicadores y el decreto supremo que autoriza la transferencia de recursos por el señalado se publican durante... Bueno, la implementación del mencionado incentivo, o sea, cada año, en base a la ejecución que has tenido, te transfieren recursos el siguiente año, ¿no? Eso es lo que dice acá. La implementación del mencionado incentivo se realiza durante el año fiscal 2026. La evaluación de los indicadores y el decreto supremo que autoriza la transferencia de recursos el 2027. Igual el 25, el 26, el 26, el 27, el 27, el 28, ¿no? Se dispone también el presupuesto de las siguientes entidades para acciones vinculadas a la seguridad ciudadana, ¿no? Al Ministerio del Interior 39 millones, al bienes locales 12 millones de soles, para financiar la continuidad de la ejecución de proyectos de inversión previamente priorizados conforme a los fines del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana creado por el Decreto de Urgencia 052. Igual, ¿no? Para financiar la continuidad de la ejecución de proyectos de inversión en materia de seguridad ciudadana, conforme al anexo número 3, financiamiento para las inversiones en materia de seguridad ciudadana o en locales, ¿no? Esto en realidad esto lo sacan en base a la programación, en la formulación presupuestaria, cuánto has programado para el tema de seguridad ciudadana, ¿no? En esa función, división en grupo funcional, ¿no? No es que es un recurso adicional, sino lo que has programado esos pliegos, lo sacan ahí en la ley de presupuesto. Uso de los recursos del FONCOR en gasto corriente, ¿no? Se autoriza de manera excepcional el uso de hasta el 60% de los recursos del FONCOR, que es el Fondo de Cohesión Regional, para financiar gasto corriente en intervenciones de salud, educación, agropecuario, transporte, saneamiento y protección social, así como acciones de seguridad ciudadana, tanto gasto corriente y equipamiento, ¿no? Los recursos no pueden ser destinados al pago del personal, tanto remuneraciones, beneficios, incentivos, pensiones u otros, ¿no? Ni acciones comunes de programas presupuestales. Excepcionalmente se autoriza el gasto en la partida 232911, que es locación del servicio. Se exceptúa del inciso 3 del numeral 48.1 del artículo 48 de la ley 40, así como del numeral 11.3 del artículo 11 de la ley, que establece que solamente las inversiones se modifican para proyectos de inversión y OART, o programas de inversión, ¿no? Es una salida muy buena que ha hecho en este caso para las regionales, para que puedan financiar gasto corriente en intervenciones de salud, educación, entre otros, ¿no? Los gobiernos regionales presentan un informe de manera trimestral a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República sobre el cumplimiento de lo establecido en la presente disposición bajo responsabilidad del titular del pliego, ¿no?
La 20ª disposición complementaria final también establece que la autorización a los gobiernos regionales y locales para el uso de los recursos del canon, sobre canon, regla minera, Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea, ¿no? Se dispone, autorizan a los gobiernos regionales y locales para el uso de los recursos que reciben por conceptos de canon, sobre canon, regla minera y FOCAN para el financiamiento o cofinanciamiento de la ejecución de IOARs en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? Entonces se autoriza, ¿no?, esos gobiernos locales, regionales, para que esos recursos del FOCAN, de canon, sobre canon, para puedan financiar o cofinanciar la ejecución de inversiones de IOAR, ¿no? La 34ª disposición complementaria final habla de modificaciones presupuestarias en el nivel oficial programático con cargo a recursos de estudios de preinversión. Se autoriza anulaciones a las entidades del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local los recursos de estudios de preinversión bajo el ámbito del sistema de InvierteP para habilitar proyectos de inversión, ¿no? Las IOAR, proyectos de inversión, inversiones de optimización, IOAR, los programas de inversión, ¿no? Entonces se puede hacer la anulación de recursos de preinversión para estas finalidades, ¿no? Entonces eso sí está habilitado, o sea, tú puedes modificar de preinversión para esto, ¿no? Para consideraciones, para las anulaciones requiere opinión previa favorable de la oficina de presupuesto, nada más de la entidad, nada más de la oficina de presupuesto. Para las anulaciones, ¿no?, para anular preinversión y para dar a esos proyectos, IOA, programas de inversión. Para las habilitaciones, para habilitar ese recurso de estudios para la habilitación a un proyecto de inversión, una IOAR, debe contar con un expediente técnico o documento equivalente. Y no se permite realizar habilitación a favor de otras partidas vinculadas a estudios de preinversión, ¿no? No está permitido modificar de estudios de preinversión a otra partida vinculada a estudios de preinversión. Medidas para la ejecución de inversiones efectuarse durante el año fiscal 2026. Se dispone a las entidades del gobierno nacional, regional y local para la ejecución de inversiones deben contar previamente con certificación o constancia de previsión presupuestaria, siendo responsable el titular del pliego y el área de presupuesto, en cumplimiento del principio de equilibrio presupuestario, ¿no? Para la ejecución, debe contar con la certificación o previsión. Toda modificación o incidencia contractual que incremente el monto del contrato vigente, o sea, que incremente ya sea adicionales de obra, debe contar con la certificación de crédito o constancia de previsión en caso de que se ejecute el siguiente año, ¿no?, según corresponda, de forma previa a su autorización y ejecución. De forma previa, ahí dice bien claro, de toda modificación o incidencia contractual que incremente el monto del contrato, debe contar con la certificación y o la constancia de previsión. O sea, no es que vas a modificar un contrato sin tener previo la constancia de previsión o la certificación de crédito, ¿no? O sea, que existe ese recurso de forma previa a su autorización de esa adicional, sin que ello irrogue mayores gastos de tesoro público. En caso de la entidad acuerde acelerar la ejecución contractual de forma previa a dicho acuerdo, debe contar con la certificación del crédito presupuestario y la constancia de previsión presupuestaria de los pagos bajo el cronograma acelerado según corresponda, ¿no? Hay entidades que acuerdan acelerar la ejecución contractual, pero sin embargo no cuentan con el suficiente créditos presupuestarios. Entonces hay un momento que no se va a poder pagar, ¿no? O sea, por ejemplo, si era de enero era 18 meses, lo quiero hacer en 12 meses, entonces es bueno, ¿no? Es bueno porque se va a obtener el bien o el servicio, la provisión del bien o servicio se va a hacer bien, pero se tiene que garantizar el tema de la certificación de crédito presupuestario o la constancia de previsión presupuestaria, ¿no?, de los pagos bajo el programa acelerado. La 74ª disposición complementaria final establece que los recursos para las inversiones de los gobiernos regionales y gobiernos locales considerados en el artículo 2 de la Ley de Presupuesto
se autoriza al Poder Ejecutivo durante el año fiscal 2026 a incorporar los recursos autorizados en el artículo 2 de la ley 32.416, ¿no? Los recursos serán habilitados a favor de los gobiernos regionales y gobiernos locales a través de la fuente de financiamiento ROC. El monto de crédito suplementario será estimado en función a los recursos no devengados hasta de diciembre de 2025 correspondientes a los recursos autorizados en el artículo 2 de la ley. La ley 32.416, acá lo tengo, si no me equivoco. Se realizó una modificación presupuestaria a nivel institucional, ¿no? No, en este caso son créditos suplementarios, o sea, es una modificación, claro, a nivel institucional, pero es un crédito suplementario, ¿no? Mejor dicho, es una asignación financiera que se ha dado. Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos a la consolidación económica, ¿no? El año 2025. En esta ley se realizó transferencias financieras a través de un crédito suplementario. Se aprueba incorporación de recursos vía crédito suplementario en el presupuesto público por la suma de 642 millones a favor de diversos bienes regionales y bienes locales con cargos a los saldos disponibles en la fuente de financiamiento ROC para el financiamiento de proyectos de inversión y IOAR a cargo de diversos gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Entonces, de eso habla de esa ley, ¿ya? Dice bien claro, se autoriza por el Ejecutivo durante el año 2026 a incorporar los recursos autorizados en el artículo 2 de la ley 32.416. Y los recursos serán habilitados a favor de gobiernos regionales, gobiernos locales a través de la fuente de financiamiento ROC, ¿no? El monto de crédito suplementario será estimado en función a los recursos no devengados del 30 de diciembre correspondientes a los recursos autorizados en el artículo 2 de esa ley, ¿no? Los recursos no devengados, es decir, si yo me han transferido 5 millones y solamente devengué 3 millones, entonces tengo 2 millones que no devengan, entonces eso me deben transferir, ¿no? La incorporación de mayores ingresos públicos correspondientes a saldo de balance de la fuente de financiamiento ROC provenientes de los recursos asignados por... Claro, o sea, ¿qué sucede, no? Si yo ya lo incorporé, eso como fue una transferencia financiera, yo ya lo incorporé, entonces eso este año, un ejemplo, yo lo incorporé 5 millones, gasté 4 millones, hay 1 millón de soles que yo tengo como saldo de balance, producto de la incorporación de esa transferencia financiera, ¿no? Entonces eso también lo estima, ¿no? Si yo incorporé, entonces si tengo acá 5 millones, gasté 3 millones, pero yo lo incorporé, hice una incorporación de 4 millones, entonces 4 millones menos 3 millones que ejecuté, tengo 1 millón de soles que me va a hacer como saldo de balance. Entonces no me van a transferir los 2 millones, sino solamente 1 millón de soles, que es la diferencia, ¿no? A ver, 74ª disposición complementaria final. Recursos para las inversiones de los gobiernos regionales y gobiernos locales considerados en el artículo 2 de la ley 32.416. Plazo para presentar la solicitud fue hasta el 7 de febrero, ¿no? Los gobiernos locales y regionales presentan su solicitud de financiamiento al MEF. Consideraciones clave. El titular del gobierno regional o gobierno local deberá presentar oficio de solicitud dentro del plazo, adjuntar informe con la opinión favorable de la oficina de presupuesto. La solicitud debe estar vinculada a las inversiones comprendidas en el artículo 2 nada más de dicha ley, ¿no? También acá ustedes pueden ver, si desean, si tienen alguna, por ejemplo aquí pueden ver el anexo 2, ¿no? Ahí pueden ver, por ejemplo, qué inversiones han transferido, cuánto es el monto, ahí está, ¿ve? ¿Qué inversión? A qué nivel de gobierno, a qué pliego, ¿ve? La municipalidad también es pliego y ejecutor a la vez. Ya. Listo. Bueno, algunas preguntas y respuestas. ¿En qué situaciones un gobierno local puede acceder al Fondo para la Continuidad de Inversiones del artículo 15 de la Ley de Presupuesto y cuáles son los requisitos, ¿no? Bueno, las inversiones que se encuentren dentro del Sistema Nacional de Programación Institucional y Gestión de Inversiones, ¿no? Si ustedes recuerdan, en el artículo 15 establece acá, ¿no?
Financiar la ejecución de inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional Invierte P nada más. Para, no es para inversiones que no se encuentran dicho dentro de ese sistema, ¿no? Ahí, perdón. Acá en el artículo 15 lo establece bien claro, ¿no? Tanto para IVA y créditos de inversión. Ya, continuamos. A ver. Ya. Que estén en RO, que estén comprometidos y no deben gastos hasta el 31 de diciembre, y la inversión no debe estar financiada dentro del PIA del año siguiente, ¿no? La solicitud es hasta el 30 de enero. Hay lineamientos, como les digo, que establecen cómo se debe presentar el tema de la continuidad de inversiones. Si un procedimiento de selección se convoca dentro de los últimos 4 meses del año fiscal 2026, ¿qué condiciones deben cumplirse respecto a la certificación y previsión presupuestaria según el artículo 12? Previsiones se da siempre y cuando supere el año fiscal. En este caso sí va a haber, porque es los últimos 4 meses. Una inversión normalmente demora 6, 8, 12, 18 meses, ¿no? La ejecución. Ahí se tiene que revisar los lineamientos de previsión presupuestaria, donde se establece el monto, la fuente de financiamiento en base al proyecto de ley de presupuesto o ley, según la fecha que hago la previsión, el cual va a garantizar que los recursos para la ejecución del contrato, ¿no? El siguiente año se certifica, los primeros 30 días hábiles se hace la certificación de esa previsión presupuestaria, según lo establecido en el artículo 41 de la ley 1440, ¿no? El Gobierno Nacional Z ha identificado saldos libres en la partida 23-24, servicio de mantenimiento y acondicionamiento. En la partida 23-111, suministro para mantenimiento. ¿Es posible realizar modificaciones que anulen estas partidas? Como hemos visto, no es posible, al menos en el primer semestre, ¿verdad? Ya, eso creo hemos visto al inicio nomás, que no es posible modificar, al menos en el primer semestre, anular esas partidas. Bueno, el material, los videos, el tema de las clases, todo, lo estoy subiendo, lo van a poder ver aquí en YouTube. Ahí lo van a poder ver el video, la clase, también el tema de los materiales. Si desean tal vez en algún momento volver a verlo, está ahí los aspectos generales, la directiva, la programación multianual, la formulación presupuestaria. Yo lo voy a aplicar la aprobación presupuestaria y de los demás, ¿no? Para que ustedes cuando tengan tiempo, o si se encuentran laborando tal vez en una entidad, les va a servir esa información, ¿no? Eso sería. Si hay alguna pregunta, o si no, ya estuviéramos culminando el día de hoy. ¿Hay alguna pregunta por parte de ustedes? Si no, estuviéramos culminando, no sé. Ya. Todo claro. ¿Hay alguna pregunta? Perdón. Todo claro, profesor. Ya, entonces el día de mañana continuamos con la fase de la ejecución presupuestaria, que es algo un poquito más amplio. Mañana vamos a ver la última fase dentro del proceso presupuestario. No, bueno, la penúltima fase, que es la ejecución, y luego la evaluación presupuestaria, ¿no? Entonces, esto sería todo. Nos vemos el día de mañana, estimados. Muy buenas noches. Buenas